Bueno, la primera clase empieza con el concepto de variable y de expresión algebraica para luego hablar de manera particular del concepto de polinomio. No sé si en esta parte tienen alguna pregunta. Bien, en el concepto de una expresión algebraica está presente el concepto de variable y el concepto de constante. Para variable, las variables, aquí hacemos el énfasis en esa clase que corresponde de que vamos a utilizar cualquier letra del alfabeto, igual que en el de constante, pero debe estar el contexto bien claro donde se está utilizando una letra. Por ejemplo, si ya digo yo que X es constante, entonces se debe tomar en cuenta de que ese valor no varía. O sea, constante significa eso justamente, ¿verdad? Que toma un valor fijo. En cambio, si ya digo que X es una variable, entonces, pues, significa que puede estar tomando valores diferentes dentro de un contexto dado. Por ejemplo, si X representa la estatura de los estudiantes de esta clase, entonces cuando voy a medir a cada uno, el valor de X va a ir siendo diferente, ¿verdad? Está claro. Entonces, y ahí se mencionan pues en ejemplos en lo cotidiano con los que podemos estar hablando de variables, como la que acabo de mencionar, la estatura, el peso, la edad, son ejemplos de variables que pueden haber numéricas, alfanuméricas, como por ejemplo el código de una clase es alfanumérico, MM110, MM111, etcétera, y los ejemplos de constantes que se mencionaron ahí, como el valor de pi, ¿verdad? Que es el cociente entre la circunferencia y el diámetro, que independientemente de qué tamaño tenga la circunferencia, ese cociente siempre va a dar pi, por eso es constante. Cambian las circunstancias, pero el cociente no cambia. El número de Euler, que también es muy utilizado en matemáticas, debemos acostumbrarnos a él. También un ejemplo de una constante que surge de un límite. Ahí cuando vean la clase de cálculo, cuando lleven cálculo, van a ver en qué contexto surge ese número. Y entonces al final se define la expresión algebraica como una colección de constantes variables, ¿verdad? En la cual obtenemos también, tenemos presentes sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y el valor numérico, que es el resultado de esa expresión cuando la variable toma un número específico. Entonces aquí tenemos ya ejemplos de expresiones algebraicas, ¿verdad? Cuando le damos un valor específico a esas variables, entonces el resultado que se obtiene, por ejemplo, en este de aquí, ¿verdad? Al tomar estos valores, el resultado me da 0. Entonces, ese sería el valor numérico para esta expresión algebraica cuando las variables toman estos valores específicos. Este sería el valor numérico. Luego se definen los polinomios como una suma de términos de la forma x a la n, ¿verdad? O en general tiene esta forma, donde los exponentes que vemos aquí son enteros no negativos y estos son coeficientes que se toman dentro del conjunto de los números reales. Y entonces pues ahí se dan una lista de ejemplos de polinomios y se menciona también que pueden haber polinomios en más de una variable y que va a estar claramente establecido en qué variable si se nos dice que normalmente nos referimos a él como P de X, P de Y, ¿verdad? Entonces, la letra que estemos usando aquí es la que define en qué variable estamos usando. Por ejemplo, en este caso, el polinomio tiene las variables X y Y, o sea, las letras X y Y, pero la variable es Y.
Entonces a X se toma como constante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el coeficiente principal de este polinomio, hay dos términos que tienen la letra y elevado a 3. Entonces, si lo reduzco, los dos se reducirían así, ¿verdad? 2x al cuadrado más 1 por y a la 3. Entonces, el grado del polinomio sería 3, porque es el más alto exponente que observamos en la letra y. Y lo que lo acompaña sería el coeficiente principal. El coeficiente principal en el polinomio es el coeficiente que acompaña el término de mayor grado. Y pues el término constante sería menos 1. Ahora, si esta misma expresión la consideráramos en la variable x, entonces el grado sería 4, porque ya nos concentramos en la letra x, ¿verdad? Y el exponente más alto que observamos es el 4. Y el coeficiente principal sería el número que acompañe a x a la 4. Como y sería, no es la variable en cuestión, entonces se considera constante. Entonces sería este y este sería el coeficiente principal. Y el término independiente es aquel término que no tiene a la variable en cuestión. Y lo que no tiene a la variable en cuestión es toda esta operación. Menos 2, y al cuadrado más y al cubo menos 1. ¿Verdad? O sea, esto es constante, esto también, y esto también, y la suma de constantes me da una nueva constante. Entonces, todo eso representa el término independiente. No sé si hay alguna pregunta ahí. Luego viene el concepto de términos semejantes. Son términos que tienen las mismas variables y los mismos exponentes sobre ellas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estos son semejantes. Y ahí se comentaba en la clase que estos no lo son porque, aunque tienen las mismas variables, el exponente de x aquí es 2 y en cambio aquí es 3, entonces no son semejantes. ¿Y por qué se estudian los términos semejantes? Pues porque son sujetos de reducirse. O sea, términos que son semejantes puedo reducirlos, los que no son semejantes no se pueden reducir. Entonces, cuando son semejantes se copian las variables y sus exponentes y se operan los coeficientes. En este caso, estos dos son semejantes, entonces 2 más 1/3 se puede efectuar y nos quedaría 7/3 de x cubo y a la 2. O sea, estos dos que son semejantes se reducen a esto. Inclusive aquí, por ejemplo, este es semejante con este porque tiene la misma variable y el mismo exponente. Entonces, simplemente reduzco los coeficientes k menos 1 y 5. Me quedaría esto, sería k más 4 por x a la 4. Luego vienen las operaciones con polinomios, que al final lo único que hacemos es reducir términos semejantes. Se suman, se restan los términos semejantes. Aquí tengo dos polinomios y para sumarlos los pongo uno tras el otro y lo que hago al final es reducir términos semejantes. Lo mismo si fuese una resta, inclusive si son polinomios en una o varias variables. Por ejemplo, estos son dos polinomios en varias variables, solo que aquí hay que tener cuidado con la resta, como en este caso, en la suma se ponen uno tras de otro sin problema, pero aquí, cuando es una resta, el sustraendo lo ponemos en paréntesis, porque esa resta va a afectar a lo que está dentro del paréntesis, este menos. Entonces hay que tener ese cuidado. El menos cambia todos los signos al interior. Cuando ya lo hemos hecho, entonces reducimos términos semejantes, ¿verdad? Este es semejante con este. 2 más 5 me da 7x cubo. Este es semejante con este. Menos 1 medio con menos 1 me da menos 3 medios. X a la 4 y así sucesivamente. Igual acá, aquí tengo dos polinomios que se están restando. Este menos afecta a todos los términos de aquí y me queda esta expresión.
Y luego reducimos términos semejantes. Los que no son semejantes solo los copiamos. Por ejemplo, este es semejante con este, ¿no? Entonces, por el 2/5 más 4 y copio la variable. Este es semejante con este. Menos 1 y copio la variable. Y siempre voy separando con un signo más todo, ¿verdad? Ahora, ya cuando hago la operación aquí me da menos 2. Entonces, más por menos me da menos. Entonces, me queda menos 2 ahí. Lo puedo ir haciendo mentalmente sin problema también. Yo pude haber hecho de una vez 2/5 más 4. Entonces pongo el resultado 22/5. De una vez. Y puedo saltarme este paso. Sí, pues por cuestión didáctica yo voy haciendo esto paso a paso en la clase. Entonces eso es, sumar o restar expresiones algebraicas, es reducir términos semejantes. No sé si hay alguna pregunta. No, licenciado. Luego tocamos el tema de multiplicación y hablamos de suma o resta y luego viene el tema entonces de multiplicación. En la clase que corresponde les advertíamos de la importancia de estas dos propiedades de la potenciación. Se van a necesitar para tenerlas presentes. Potencia con igual base, cuando se están multiplicando se copia la base, se suman los exponentes y cuando tengo una potencia elevada a un exponente se copia la base y se multiplican los exponentes. Entonces aquí damos ejemplos de multiplicaciones de expresiones algebraicas cuando son dos expresiones con un solo término, ¿verdad? Entonces multiplican los coeficientes y multiplican las potencias, ¿verdad? Aquí x a la 2 por x a la 3 sería x a la 5. En este caso multiplicaban coeficientes, 5 medios por 1, 5 medios, el x a la 3 con el x a la 4, x a la 7, y como no hay y a la 5 acá, entonces lo copio nada más. Igual aquí, ¿ve? Aquí tengo una expresión que solo tiene constante y aquí tiene variable, entonces multiplico esto con el coeficiente y lo demás lo copio. Y luego, cuando ya tengo una expresión algebraica de un solo término con una que tiene varios términos, entonces utilizo la propiedad distributiva. Ahí se explicó con detalle en la grabación que tienen de la clase, pero este con este con este y este con este, por la propiedad distributiva de los números reales. Y cuando hay más de un término, como en este caso que hay dos, entonces le aplico la propiedad distributiva a cada uno de estos, este por cada uno de estos y este por cada uno de estos. Y al final reducimos la expresión que nos queda, es decir, si hay términos semejantes, se reducen para que ya nos quede de la manera más simplificada posible. Y ahí les deja planteados también estos dos ejercicios, espero que los hayan hecho. Lo que tenían que hacer, por ejemplo aquí, es multiplicar este con todos estos, luego este con todos estos, y luego este con todos estos. Luego reducen términos semejantes. Lo mismo había que hacer aquí, ¿no? Luego viene el concepto de producto notable. ¿Qué son los productos notables? Son productos. ¿Ven? ¿Estos qué son estos? Son productos. ¿Ven? Pero estos son productos que se pueden calcular por simple inspección. Primero que nada aquí, pues en esta clase se explicó que cuando tengo una potencia, esa potencia lo que expresa es un producto de la base consigo misma tantas veces como el exponente lo diga. Por ejemplo, si yo tengo 5 a la 3, es un producto de 5 consigo mismo 3 veces, porque eso es lo que dice el exponente. Si fuera 4 acá, pues sería 4 veces. Y hay 3 5 porque el exponente es 3. 5 por 5 por 5, 125. Entonces lo mismo acá. Si tengo x más y a la 2, es multiplicar x más y consigo mismo. ¿Cuántas veces? 2 veces.
aquí está el producto. Entonces ahí en la clase explicábamos que siguiendo la idea de los productos que se sugerían acá, al hacer este con todos estos y este con todos estos, nos obtenemos esto y al simplificar nos da esto. Entonces ahí uno nota que en realidad siempre va a ser así. Cuando tengan una suma de dos términos elevado al cuadrado, siempre van a haber tres términos. ¿Bien? Este término es el cuadrado de este y este es el cuadrado de este. ¿Sí? Y este de en medio están los dos juntos, estos, ¿ves? Y un 2 acompañándolo. Entonces siempre que tengan una suma, el cuadrado es el cuadrado del primero, el doble producto del primero con el segundo y el segundo al cuadrado. Entonces, así como ese, hay otros productos que se pueden realizar por simple inspección. Una resta, ¿verdad? Al cuadrado se va a parecer al anterior, solo que en vez de más, el segundo término es menos. Cuando tengan una suma al cubo, también se puede hacer por simple inspección. Uno puede deducir esta fórmula multiplicando A más B tres veces, A más B por A más B por A más B. Y al final van a llegar a esta. Pero uno observa que esto se podría calcular por simple inspección sin necesidad de estar haciendo A más B por A más B por A más B de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque aquí observamos que este término y este son los cubos de esto, ¿no? O sea que cuando haya una suma al cubo, voy a tener el primero al cubo y el segundo al cubo. Y en estos está A y B juntos. En uno está A al cuadrado y en el otro está B al cuadrado. En uno está A al cuadrado y B a la 1 y en el otro está al contrario. Y ambos deben de llevar el número 3. Entonces uno lo puede memorizar, pues. Y cuando es una resta, todo es igual excepto el signo del segundo término y del último. En este otro, ¿verdad? También tenemos un producto notable cuando tengamos una resta multiplicado por un trinomio con estas características, el resultado va a ser el cubo del primero menos el cubo del segundo. Claro está que yo puedo hacer este por este por este y este por este, luego lo mismo con este y simplificar y voy a llegar al mismo lado. Solo que el que lo hace por simple inspección llega más rápido. Entonces, ¿cómo logro hacerlo por simple inspección? Con solo asegurarme de que aquí tengo una resta. Aquí tengo tres términos. Este es el cuadrado de este y este de aquí el cuadrado de este. Y este el producto de ambos. Si ya cumple con esa característica y todos los signos de aquí son positivos, entonces ya puedo saltarme ese paso de hacer este con todos estos y este con todos estos. Y llego más rápido. Ya sé que me va a dar el cubo del primero y el cubo del segundo. Una resta de cubos. Y si es una suma aquí, y aquí tiene las mismas características que este, pero con signo menos este segundo, entonces en lugar de resta de cubos va a ser suma de cubos. Y esta que es bien conocida, que es cuando tengo una resta por la suma de los mismos números, me queda el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces aquí se les daban unos ejemplos donde se calcula por simple inspección, ¿verdad? Utilizando las reglas estas. Y tengo una suma de dos números, ¿no? De dos términos, ¿no? Este es un término y este es otro, ¿no? Y esa suma está al cuadrado, entonces se le puede aplicar esto. Sería el cuadrado del primero, el doble producto del primero con el segundo y el cuadrado del segundo. Y luego simplifico y llego a esto, ¿verdad? Lo mismo con una resta, pues utilizaríamos esta. Bueno, y aquí está el cuadrado del primero. Aquí a veces algunos se confunden, pero sí, con el hecho de que a veces ponen un menos aquí, ¿ves? Y no, porque en la fórmula no hay menos, el único menos que va es acá, ¿ves? Y estos dos están puestos tal y como están acá, así, ¿sí? Entonces aquí es este que está y este. Se pone tal y como está. Y el menos es este menos. Entonces el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero con el segundo, más el cuadrado del segundo. Y luego simplifico y me queda esto.
Lo mismo con una suma al cubo, entonces usan esta expresión, ¿verdad? Tal y como se explicó ahí, el cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero con el segundo. Está el cuadrado del primero, es esto, el cuadrado de este, por el segundo. El segundo es todo esto, a la 1. Así está aquí, a la 1. Más 3 veces el primero, o sea, la expresión elevada a la 1 aquí, está un 1. En paréntesis, todo esto a la 1. Por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. El segundo es todo esto, entonces eso al cubo. Y luego aplico las reglas esas de potencia que les he explicado. Por ejemplo, aquí q a la 2 a la 3 sería q a la 6. ¿No? Se copia el q, que es la base, y multiplico los exponentes. Y el 3 al cubo, que me da 27. Y así simplifico cada una de estas. Ahí está explicado con detalle en la clase. Y llego a este resultado. Díganme si tienen alguna pregunta ahí. Aquí se dieron más ejemplos, ¿verdad?, sobre productos notables. Aquí, ahí les explicaba en la clase que una forma de haber partido aquí es calcular este con un producto notable y este con otro producto notable. Y luego multiplicar los resultados. Pero no sé si ven que ese camino era largo porque aquí salen 4 términos y aquí también. Y después hay que multiplicar la expresión algebraica de 4 términos que sale aquí con la de 4 términos que sale acá. Y después hay que simplificar. Entonces ese era un camino. Pero había otro más corto que es este que seguimos acá. Que aquí observamos que este tiene el mismo exponente. Entonces multiplico las bases y copio el exponente. Porque es una multiplicación de potencias con igual exponente. Multiplico las bases y copio el exponente. Y resulta que cuando multiplico las bases, eso es un producto notable de una suma por la resta de los mismos números, de los mismos términos. Entonces el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Aquí está. Y ahora lo que resulta me queda elevado al cubo. Entonces ahora le aplico la fórmula de producto notable de una diferencia al cubo. Aquí está. Simplificamos y obtuvimos esto. En este otro que se planteó ahí, tengo una expresión elevada al cuadrado, pero no es un producto notable propiamente dicho, de los que están puestos aquí en la fórmula, porque estos tienen dos términos. Entonces, sin embargo, ahí en la clase se les explica que uno puede agrupar esto de manera que se vean dos términos. Por ejemplo, si yo agrupo estos dos, se vería así, ¿no? Agrupar con paréntesis, ¿no? Entonces los pongo juntos, ¿verdad? Entonces queda x más y menos 2. Entonces ahora veo dos expresiones, esta es una y esta es otra. Y ahí sí le puedo aplicar la primera fórmula de producto notable, sería el cuadrado de este, más el doble producto de este con este, más el cuadrado de este, ¿verdad? Esa sería una forma. La otra forma de hacerlo es agrupando estos dos y dejando este solo, que es la fórmula que seguimos aquí. Entonces me quedaría el cuadrado de este, el doble producto de este con este y el cuadrado de este. Y simplificamos, porque después, al llegar aquí, este sigue siendo un producto notable. Al desarrollarlo me da esto. Y aquí al multiplicar esto, obtenemos esto. Y aquí me da 4. La misma idea se obtiene o se tomó en este ejercicio, ¿verdad? Tengo 3 términos elevado al cubo, entonces en esta operación de suma y resta. Entonces agrupo. Por ejemplo, aquí pude agrupar estos dos y ya me quedan dos términos aquí, que sería x menos y es 1 y 1 es otro. La otra agrupación que se puede haber hecho es x más 1. Así, ¿eh? Y menos y. Entonces aquí de entrada aplico la tercera fórmula.
Aquí sería aplicar la cuarta, porque me quedaría una resta. Este menos este al cubo. Pero al final van a llegar a lo mismo. Entonces es bueno que lo hagan de esta forma también para que vean que van a llegar al mismo resultado de aquí. Bueno, aquí siguiendo esta parte, llegan a esto y todavía hay camino que seguir, ¿verdad? Porque aquí tienen una resta al cubo, le vuelven a aplicar la fórmula, ¿verdad? De producto notable. Aquí tienen una diferencia al cuadrado, entonces hay que aplicar la fórmula y luego simplificar todo. Háganlo también por esta forma para que vean que da lo mismo. En este caso tienen otro ejemplo de producto notable, donde ya lo que aplicaban era una de estas, ¿verdad? Tienen una resta por un trinomio de esta naturaleza, entonces nos va a llevar a una resta de cubos. Es justamente lo que pasó aquí, porque tengo una resta, aquí este término es el cuadrado de este es el cuadrado de este, y este el producto de este con este. Y todos tienen signo más, entonces según la fórmula me va a dar el cubo del primero menos el cubo del segundo. Aquí está. En el otro es una suma, que mire, tengo una suma por la multiplicación de una expresión algebraica que tiene 3 términos. Y en el primero tengo el cuadrado de este. ¿Ve? Este de aquí es el cuadrado de este, ¿ve? Porque 1 al cuadrado me da 1. Y este es el producto de este con este, ¿ve? Con signo menos acá. Entonces ya no sería la de resta, sino la de suma la que voy a usar, que sería el cubo de este más el cubo de este. De aquí se cancela la raíz cúbica y me queda x menos 1, y 1 al cubo me da 1. Luego simplifico aquí, menos 1 con 1, se cancela y solo queda x. Es un ejemplo de un producto notable también. En general, tener en cuenta pues que cuando multiplico polinomios, si este tiene un grado y este tiene otro grado, entonces al multiplicarlos, el resultado va a tener un exponente que es el resultado de la suma de esos exponentes. Si este tiene grado m y este n, el producto tiene su grado m más n. Y en el caso de la división, ¿verdad? Si este tiene grado m y este grado n, entonces en el caso de la división, el grado va a ser m menos n. En general, cuando se habla de la división, se utiliza lo que se denomina el algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides lo que nos dice, pues, en esencia es que dados dos polinomios, m y n, puedo encontrar un polinomio q y un polinomio r, de manera que m es el resultado de multiplicar q de x con n de x más r de x. O sea, en términos prácticos, esto lo que nos sirve es como para comprobar la división que hacíamos en la forma tradicional, ¿verdad? Que recuerden que esta es la forma en que planteábamos la división. Bueno, en algunos círculos de estudio se usa todavía esto y en algunos la forma en que se plantea es esta. ¿Verdad? Este es el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. En otros lados se plantea de esta manera, que se pone el dividendo, ¿verdad? Aquí el divisor y aquí se va poniendo el cociente y aquí el residuo. Al final es lo mismo, pues, o sea, lo único que cambia es, el proceso es el mismo, lo que cambia es dónde ponemos los resultados. Pero decir esto equivale a esta expresión de decir que cuando tengo una división de dos polinomios, eso va a ser igual al cociente que se obtenga de la división más el residuo que obtengamos entre el divisor. Escribir esa división original de esta forma, van a ver ustedes, sobre todo en clases de cálculo 1 y cálculo 2, lo útil que es, ¿verdad? Entonces es bueno acostumbrarse a que cuando tengamos una división, ¿verdad? Y hacemos esa división, esa la podemos reescribir de esta manera. Por ejemplo, en este caso,
se plantean divisiones, pero aquí tengo un solo divisor. Entonces, el trabajo es más simple, ¿verdad? Me imagino que lo vieron con detalle ahí, no tendrán mayor dificultad, pero si alguien tiene alguna pregunta en esta parte, me puede decir. Porque en el caso de ser un solo divisor, entonces se divide cada uno de estos entre ese divisor. Y ese es bien simple porque pues solo utilizo esa propiedad de potencias con igual base que si se están dividiendo se copia la base y se restan los exponentes, ¿verdad? Sería 3 menos 2, 1. 4 menos 2 me da 2 como exponente y 2 menos 2 me da 0, pero x a la 0 es 1. Y 1 por el resultado de 10 entre 5, 10 entre 5 me da 2, 2 por 1, 2. O también solo ver que aquí se cancelan, pues es otra forma de verlo y solo me queda 10 entre 5. Lo mismo aquí, no importa si son varias variables, pero si es un solo término en varias variables que se tiene, entonces se divide cada uno de estos entre ese término. Y luego, pues, utilizando las propiedades de potenciación, simplificamos y llegamos a esto. Si tienen alguna pregunta en esa parte, me dicen, ¿no? Porque solo estoy haciendo como una revisión rápida por mientras ustedes tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta aquí? Y ahora se plantea la división ya cuando el divisor tiene más de un término. Aquí está un primer ejemplo y se les habla de que en primera instancia hay que ordenar y hay que completar, ¿verdad? Aquí ya están ordenados y completos y pues aquí se explicó el procedimiento a seguir. Y aquí entonces ya una vez teniendo el divisor y el residuo de la división, les decía yo que esa división original entonces se puede expresar entonces como el cociente obtenido más el residuo, que es 11 medios, entre el divisor. Entonces la división planteada es esta, ¿verdad? Y el resultado es igual a el cociente obtenido más el residuo entre el divisor. Luego tienen otra división planteada aquí y aquí está desarrollada. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora no, Rick. Bueno, eso es lo que tenía que ver con división, ¿verdad? Ahí en la clase está bien explicadito, ahí con detalle, por si alguien está en esta sesión y que todavía no vio con detalle eso, pues puede remitirse a... Recuerden que esta sesión solo es para preguntas puntuales. Yo es que estoy comentando así por alguien, por esperar que alguien haga alguna pregunta, ¿no? Luego viene el proceso de división sintética. Creo que hasta aquí llegó la clase, ¿verdad? La última. ¿O no? ¿Hasta dónde llegó la última clase? ¿Alguien me puede comentar? Sí, hasta la división sintética. Hasta Sí, en división. hasta división sintética. Bueno, en la división sintética básicamente es para divisiones donde el divisor tiene esta forma. ¿Qué forma? Que el grado tiene grado 1 y coeficiente principal. En ese caso se hace división sintética. Siempre debe estar ordenado el dividendo y el divisor. Aquí, una vez ordenado, se toman los coeficientes en el orden en que están y se plantea una tablita de esta forma. Se escriben sobre una tablita. En esta esquina siempre se pone el opuesto de este, ¿verdad? Y entonces ahí pues se explicaba que se baja el primer término, se multiplica por el que está en la esquina, el resultado se pone a continuación debajo del que sigue, se suma
el resultado se vuelve a multiplicar por el extremo que está allá, el que está en este extremo, ¿verdad? El resultado se pone debajo del que está a continuación, se suma y así. Cuando ya hemos terminado, este último corresponde al residuo de la división. Y estos son los coeficientes del cociente, ¿verdad? Que el cociente siempre va a ser un grado menos que este. Teóricamente, así lo habíamos dicho. El cociente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. ¿Cuánto es eso? 3 menos 1 sería 2. En forma práctica uno dice, bueno, en la división sintética, siempre, el grado del divisor va a ser una unidad menos que el del dividendo. Entonces, si estos son los coeficientes de un polinomio que es de grado 2, porque eso es lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí sería menos 3x a la 2 más 6x menos 11, que es lo que tenemos aquí. Y este sería el residuo de la división. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este al tal ordenado y completo sería x a la 4, 0x al cubo, 0x a la 2, menos 2x y 0, el término constante, ¿verdad? Entonces, poniendo todos sus coeficientes, aquí está. Y aquí tomamos el opuesto de este, ¿no? Siempre importante. Aquí era más 2, aquí tomamos menos 2, aquí más 1, entonces se toma menos 1. Y se lleva a cabo el mismo proceso. Aquí los coeficientes que resultaron acá son los que corresponden al cociente que es de grado 3, porque aquí está grado 4. Entonces este sería 1x al cubo menos 1x a la 2, 1x y menos 3. Y este de aquí, el residuo. Y luego se les muestra este ejemplo donde aquí tengo un polinomio divisor que es de grado 1, pero el coeficiente principal no es 1. Entonces, en este caso, al no ser 1, necesito yo hacer un procedimiento previo para poder hacer división sintética. Yo les decía que lo que corresponde es dividir por el mismo número que está aquí, ¿verdad? Y el resultado sí le podemos aplicar división sintética. Entonces hago división sintética con este dividendo y con esto. Si aquí hubiese tenido un 3, por ejemplo, entonces hubiese sido dividir por 3, ¿verdad? Habríamos dividido todo esto por 3. O sea, dividimos por el mismo número que esté aquí y el resultado obtenido, entonces, a ese es el que vamos a tomar en cuenta para la división sintética. Entonces aquí está menos un medio, entonces aquí tomamos el opuesto, un medio. Luego hacemos todo el procedimiento, sacamos entonces los coeficientes del cociente y formulamos el cociente. Como aquí dice grado 3, el cociente grado 2. Sería 8x a la 2, 0x y 0. Solo que ese cociente que estamos mencionando es el cociente de esta división. Para que sea el de esta, tendríamos que dividirlo, así como dividimos este dividendo, también vamos a dividir el divisor que hemos obtenido. Entonces este ya sí, con esta operación que le hacemos, que es la misma que le hicimos al divisor, de dividirlo por este coeficiente, también se lo hacemos al cociente obtenido. Y entonces este ahora sí ya es el cociente de la división original. Y el residuo no tenemos que tocarlo, ese sí va a ser el residuo de la división. No sé si hay alguna pregunta.
No, Licenciado, Ajá, diga. disculpe, buenos días. En este ejercicio, ¿cómo se escribiría la respuesta? De, como ejemplo, cociente más residuo Ah, entre correcto, sería así. divisor. Pero sería el divisor original, ¿verdad? El menos 2x más 1 Correcto, o sería. el que está dividido entre 2, entre negativo 2. Sería así, mire, 8x cubo menos 4x cuadrado más 1 dividido por menos 2x más 1 es igual al cociente obtenido, que es menos 4x cuadrado, más el residuo, que es 1, entre el divisor original. Así sería. Gracias. De hecho, ustedes pueden comprobar la respuesta. Siempre se puede. O sea, si ustedes hacen esta suma, deberíamos de llegar a esto, ¿verdad? Bueno, esos eran los temas que teníamos que haber cubierto para esta semana. Y pues no sé si tienen algo más que preguntar. Licenciado, yo tengo una pregunta, pero afuera del tema. Le quería preguntar que si pasó lista. No, en estas reuniones Ah, que ok. vamos a tener no voy a pasar lista. Es una reunión donde asisten los que tienen dudas, ¿verdad? Si Ok, alguien muchas tiene gracias. dudas, si les recuerdo eso. licenciado, Ujú. disculpe. Dígame. ¿Cuándo va a dejar alguna asignatura pendiente en estos días? ¿Cómo? No le entendí, perdone. Sí, ¿va a dejar alguna tarea en estos días Ah, claro, en sí. el campus? Sí, no sé si vieron las personas, todas están claras de los lineamientos que vamos a seguir. Yo sé que hay algunos que se agregaron después, pero para todos ellos quedó en el Telegram grabada la primera sesión que tuvimos, ¿verdad? Donde se les explica que hay un acumulativo de 30 puntos que vamos a dividir, posiblemente pongamos entre tarea, una parte para tarea y alguna prueba, ¿verdad? Así lo vamos a estar considerando. Entonces, ya a más tardar el lunes ya voy a ponerles la guía de trabajo y les doy la fecha también donde tendríamos una prueba. Entonces, para esta semana teníamos previsto reunirnos únicamente el día viernes, que es hoy, pero para las siguientes sesiones quedamos abiertos a jueves y viernes, ¿verdad? Para despejar dudas que vayan teniendo de la clase, porque a medida que pasa el tiempo, pues los ejercicios pues van siendo más elaborados y de repente pues surjan más dudas. Entonces, esto sería todo por esta semana y entonces les haré llegar las clases que corresponden a los siguientes temas, ¿verdad? Para la próxima semana. Entonces, la próxima semana vamos a estar cubriendo factorización, ¿verdad? Factorización es la temática de la próxima semana. Y expresiones algebraicas fraccionarias. Entonces les voy a hacer llegar, ya tienen ustedes aquí pues de dónde ir estudiando, solo que yo también les estoy enviando las clases que tengo grabadas de esos temas. Entonces que también pueden apoyarse con eso. También les voy a compartir. También les voy a compartir los PDF de esas clases.